y desafortunadamente el techo hace un sonido cuando impacta la lluvia. No sé si me alcanzan a escuchar. Sí, sí te Sí, se les logra escuchamos. escuchar. ¿Sí? Muy bien, sí. De todos modos, en las No, reuniones profe, que habla conmigo, no se tenemos, escucha. ya me ha pasado, ¿verdad? Que ha sido a mí al que no mucho se me escucha precisamente a causa de las fuertes lluvias. Bueno, entonces, bienvenido Kevin, gracias por haber aceptado la invitación y tu buena disposición para compartir con nosotros esta charla. Espero que te encuentres bien y que esta actividad sea del agrado de todos. Bueno, me voy a permitir leer una pequeña semblanza acerca de Kevin para que conozcamos un poco acerca de quién es él y a qué se dedica, en qué trabaja. Bueno, Kevin Jiménez Lara es un biólogo y paleontólogo de vertebrados colombiano. Actualmente se encuentra culminando un doctorado en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Sus intereses en investigación son amplios, pero se destaca el estudio sistemático, biogeográfico y evolutivo de mamíferos terrestres del Cenozoico de Sudamérica, especialmente cenartros y ungulados nativos sudamericanos. Más recientemente, Kevin también se ha inclinado por hacer divulgación de la paleontología y es cofundador y actual integrante del comité directivo de la Red Colombiana para el Fomento de la Paleontología, COPAL. Más adelante Kevin también nos va a estar hablando y platicando un poco acerca de esta red COPAL. Asimismo, les recuerdo que pueden ir pensando, ir planteando sus preguntas, las pueden dejar en el chat o al final de la charla se va a dejar un espacio para que puedan activar sus micrófonos y sus cámaras para que puedan hacer sus preguntas. Así que sin más preámbulo, le vamos a ceder el tiempo, el espacio. Le damos la palabra a Kevin. Nuevamente bienvenido. Gracias nuevamente y el tiempo es todo tuyo. Ok, gracias Joel por la presentación. Bueno, con el ruido de fondo no sé si es el mejor escenario para empezar la charla, entonces te quería preguntar si el tema del tiempo con los estudiantes es muy limitado, muy preciso, o por ahí tienen cierta flexibilidad. En el tiempo que platicamos, de hecho estipulé un poco de holgura, digamos, tal vez ahí tendríamos algunos minutitos extras. También eso para pues no interrumpir demasiado tiempo con otras clases que tienen ambos grupos, o sea, de otros cursos. Ok, ¿por qué lo pregunto? Porque, bueno, dado que hay mucho ruido de fondo, no sé si podríamos esperar unos 5 o máximo 10 minutos a ver si la lluvia merma y ese ruido desaparece. No sé si existe la posibilidad. Por lo menos de mi parte sí se escucha lo suficientemente bien, así entendible, para que pudieras iniciar de una vez, no hay problema. Ok, quiero confirmar con el resto de la audiencia, digamos. Jóvenes, ¿Me si escuchan pueden. bien? Sí se escucha bien. Sí, se ¿Sí? escucha bien. Sí, sí se escucha bien. Porque yo acá donde me encuentro escucho mucho ruido de fondo. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí se escucha bien. Sí, Ok, Sí, listo. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la charla entonces, si ese es el caso. Bueno, esta charla, bueno, no sé si les aparece ahí el título de esta reunión en Meet, se llama Charla, Origen, Evolución y Ecología de Cenartros, ¿sí? Entonces, hoy vamos a estar hablando de un grupo de mamíferos en particular y especialmente de su historia de evolución, de su historia de cambio biológico durante el tiempo en el cual este grupo ha existido en la Tierra. Entonces me voy a permitir compartir la presentación, las diapositivas que les traigo.
Bueno, ahí está. Me avisan si la están viendo. Ya se mira. ¿Sí se ve? ¿Todos la ven? Sí se observa. Ok, listo. Entonces, ahí está el título de la charla: Origen, evolución y ecología de los enartros. Como ya mencionaba Joel, mi nombre es Kevin Jiménez Lara y esta charla va a estar auspiciada por la Red Colombiana para el Fomento de la Paleontología, cuyo nombre abreviado es COPAL. Más adelante, al final de la charla, les estaré hablando un poquito sobre este colectivo, por si les interesa seguir conociendo más sobre nuestras actividades y procesos. Ok, antes de empezar como tal, quiero hacerles algunas aclaraciones. Esta charla no se tratará de una charla científica rigurosa, ¿cierto? Porque precisamente como ustedes son estudiantes aún de colegio, pues la idea es hacerla un poco más agradable, menos técnica, menos compleja, para que ustedes puedan entender y para que disfruten mucho el momento también, que de eso se trata, de que aprendan y disfruten de ese aprendizaje, ¿vale? Bueno, entonces, ahora sí, vamos a dar inicio. Listo, entonces, ¿qué son los enartros? Porque ahí aparece en el título ese nombre raro. Ya les adelantaba que es un grupo de mamíferos, pero por lo general la mayoría del público no conoce, no sabe a qué se refiere ese término, enartros, ¿sí? Entonces vamos a aclarar primero eso. ¿Qué son los enartros? Los enartros son un grupo de mamíferos y particularmente mamíferos placentarios, o también conocidos como euterios. ¿Y cuáles son los mamíferos placentarios o euterios? ¿Qué otros representantes tienen además de los enartros? Pues prácticamente la gran mayoría, la inmensa mayoría de mamíferos que existen hoy en día son mamíferos placentarios. Hay unos pocos mamíferos que están fuera de este grupo, pero la gran mayoría sí está. Y bueno, ¿qué es un mamífero? Yo creo que ya en ese punto ya ustedes, me imagino que tienen algunos conocimientos de base. Los mamíferos son vertebrados que tienen ciertas características generales que los agrupan. Una de esas características es la presencia de pelo, que si bien en algunos mamíferos el pelaje es escaso, muy escaso incluso, muchos de ellos sí exhiben un pelaje frondoso, amplio. Y otra característica muy distintiva de los mamíferos es la presencia de glándulas mamarias con las cuales alimentan a sus crías. Nosotros, los seres humanos, somos mamíferos y especialmente dentro de los mamíferos somos también placentarios, así como los enartros. Pero ya veremos que los enartros tienen una serie de características muy particulares que nos permiten decir que son un grupo relativamente extraño de mamíferos placentarios. Otros mamíferos placentarios, por ejemplo, digamos, el gato, el perro, digamos, el caballo, leones, jirafas, elefantes. La mayoría de mamíferos que ustedes conocen son mamíferos placentarios, y dentro de las excepciones podemos tener, supongamos, a los ornitorrincos. No sé si a algunos les suene familiar esa palabra, que son estos mamíferos medio extraños que parece que fueran la combinación de otros animales. Tienen un pico como un pato, tienen una cola aplanada, ponen huevos, ¿sí? Son mamíferos bastante
diferentes. Bueno, ahora, entonces, ¿qué son los cenartros? Vamos a definir qué características tienen los cenartros y más adelante les voy a decir por qué este grupo de mamíferos es importante, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos en las imágenes de esta diapositiva algunas características notables de los cenartros. La más particular, casi que exclusiva de ellos más bien, es la presencia en ciertas vértebras. Como vemos aquí, estas son vértebras. Arriba tenemos vértebras de un armadillo. Ahora les voy a explicar para los que no saben qué es un armadillo. Y abajo, aquí tenemos vértebras correspondientes de esa misma parte de la columna vertebral de un conejo. Entonces, lo que tenemos arriba indicando aquí llamado proceso cenartral no está presente en las vértebras del conejo. ¿Y qué son esos procesos cenartrales? Son carillas, son protuberancias de las vértebras en los costados de las vértebras específicamente, que permiten que las vértebras que están una tras otra tengan mayor cohesión, mayor estabilidad y digamos estén unidas más fuertemente entre sí. Esto ya nos va dando algún indicio de cuáles pueden ser los comportamientos de los cenartros, porque específicamente las vértebras que les estoy mostrando aquí hacen parte de la columna baja, podríamos decir, ¿sí? Cerca a la zona lumbar. Entonces, esas vértebras, obviamente, al reforzarse ahí en esa zona de la columna, permiten ejercer mayor fuerza en determinados comportamientos, como puede ser cavar, ¿sí? Bueno, esa es una característica exclusiva de los cenartros, la presencia de esas carillas, de esas protuberancias que permiten mayor fortaleza en la unión entre vértebras, especialmente en la zona lumbar. También acá tenemos otra característica, en la parte derecha vemos el sacro, el sinsacro de los cenartros. ¿Y qué es eso de sinsacro? Pues básicamente es la fusión de vértebras en la parte final de la columna que permiten también precisamente tener mayor cohesión en esa parte de la columna. Y nuevamente, probablemente esto está relacionado con hábitos excavadores, porque obviamente al tener ese tipo de comportamientos, los animales van a requerir mayor fortaleza en esa parte de la columna, ¿sí? Bueno, entonces el sinsacro y las vértebras cenartrales son dos de las características más importantes de los cenartros. Y una tercera que tenemos aquí figurada, con estos dientes que se encuentran en la parte de abajo, tiene que ver con que los cenartros presentan o una dentición muy modificada con respecto a la dentición que existe en otros mamíferos, o incluso esa dentición se ha reducido o desaparecido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos en la parte, no sé si pueden ver aquí mi puntero, donde estoy señalando, eso corresponde a un cráneo de un armadillo. Y miren que esos dientes son bastante sencillos, ¿sí? Hay otros que se complejizaron muchísimo, como por ejemplo estos que están, perdón, estos que tienen forma trilobulada, ¿sí? Hay 3 lóbulos en cada uno de esos dientes. Bastante extraño, una característica que no es común dentro de los mamíferos placentarios. Y otra característica curiosa de los dientes de los cenartros es que ellos perdieron un tejido mineralizado que se encuentra en muchos otros mamíferos. ¿Y cuál es ese tejido? Que incluso se encuentra en nuestros dientes. Se llama
ahora se me escapa el nombre, a ver, esmalte. El esmalte en los enartros ha sido perdido. Entonces esa también es una característica muy curiosa de este grupo y definitiva. Es algo que es muy característico de ellos. Ahora vamos más allá de todas estas cuestiones que son bastante específicas, unos detalles bastante importantes dentro de la biología de los enartros. Vamos a ver con ejemplos qué organismos, qué animales están dentro de los enartros. Y específicamente vamos a empezar con los enartros que viven hoy en día. Empecemos con los armadillos. Aquí tenemos ilustraciones de armadillos. Yo creo que todos de alguna manera, en mayor medida u otra, deberían conocer a estos animalitos. Miren que tienen un caparazón cubriendo el dorso de su cuerpo y este caparazón les otorga cierta flexibilidad, algunos más que a otros. Por ejemplo, hay algunos armadillos que tienen tanta flexibilidad en el caparazón que pueden hacerse una pelotica, ¿sí? Como podemos ver en esta imagen de abajo. Perdón. Bueno, entonces hay una gran variedad de armadillos hoy en día, algunos habitando zonas tropicales, cálidas, húmedas, y otros habitando zonas más áridas, más templadas, por ejemplo. Así que eso habla de la gran adaptabilidad que tienen estos enartros para vivir en una gran variedad de ambientes. Ellos se distribuyen en general desde el sur de los Estados Unidos, ese es su límite más al norte, hasta la Patagonia argentina. O sea, prácticamente cubren toda América o una buena parte de las Américas. Bueno, seguimos. Otros representantes característicos de los enartros son los perezosos. Y bueno, estos animales también deben ser familiares para muchos de ustedes. Los perezosos comprenden dos géneros hoy en día. Por géneros me refiero a tipos generales de perezosos. Por un lado están estos perezosos de 2 dedos, que pertenecen a un género que se conoce como Coloepus, y a la derecha está el otro género, que es el género Bradypus. Por lo general, es más fácil de que el ser humano tenga contacto visual, por lo menos, con el que está a la derecha, el perezoso de 3 dedos. ¿Por qué? Básicamente por los hábitos que tiene este animal. Es relativamente fácil de encontrar en el día. En cambio, el perezoso de 2 dedos tiene cierta actividad importante en la noche. Así que por ahí en el día es un poco más complejo encontrarlo en los árboles especialmente. Y bueno, ya como ustedes me imagino que tendrán algún conocimiento previo, sabrán que los perezosos son animales de movimientos lentos, son animales que tienen un pelaje muy abundante, animales que duermen muchísimo, muchas horas al día. Son animales que tienen una adaptación muy particular a la vida en los árboles, aunque ellos también en ocasiones pueden bajar a tierra firme o incluso nadar si es necesario. Pero obviamente no se sienten tan seguros como en los árboles, ¿sí? Bueno, seguimos. Y por último, digamos, dentro de estos tipos de enartros que les estoy mostrando, el último tipo son los hormigueros. También estos deben ser familiares para algunos de ustedes al menos. Aquí tenemos animales relativamente parecidos a los perezosos,
mucho pelaje por lo general, y una característica bastante notable en ellos, como su mismo nombre lo indica, es el hábito de alimentación especializado para el consumo de hormigas y de otros insectos, pero especialmente de hormigas y termitas, ¿sí? Hormigas y termitas. Entonces, los hormigueros, dado que tienen ese hábito, suelen, mejor dicho, no suelen, es así precisamente, tienen un hocico bastante pronunciado, bastante alargado, que les permite acceder a lugares dentro de los ambientes en donde viven, en los cuales se pueden esconder las hormigas o las termitas, ¿sí? Así que bueno, esto es una característica que los destaca incluso dentro de los cenartros en general. Y bueno, ¿qué más podríamos mencionar? Son animales que, por ejemplo, pueden llegar a tener hábitos también de locomoción, de movimiento, en ocasiones bípedos. A veces pueden pararse sobre sus patas traseras, como podemos ver en el caso de este oso hormiguero que está a la derecha, ¿sí? Aquí tenemos el hormiguero gigante, que pertenece a un género llamado Myrmecófaga, y a la derecha tenemos al popular Tamandua del género Tamandua, ¿sí? Hay otro hormiguero, el más pequeño de todos, que no está figurado en estas imágenes, que en algunas partes se les conoce como angelito. Es un hormiguero bastante pequeño y muy curioso comparado con sus congéneres. Bueno, ahora vamos a ver las relaciones de parentesco dentro de estos principales tipos de cenartros, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, por un lado, a los perezosos, hormigueros y armadillos, ¿cierto? Ya les mostré a esos tres tipos principales de cenartros. ¿De qué manera se relacionan? ¿Cuáles tienen más parentesco entre sí? Bueno, como ustedes podrán imaginar, los que más tienen parentesco entre sí son los perezosos y los hormigueros, ¿sí? Tienen más parentesco entre ellos dos que entre cualquiera de ellos dos y los armadillos. Los armadillos científicamente se conocen, el grupo general de los armadillos se conoce como cingulata o cingulados. Los hormigueros en general, el nombre científico es vermilingua, y el nombre científico de los perezosos es folívora. Folívora y vermilingua conforman un grupo llamado pilosa, ¿sí? Pilosa, precisamente porque tienen mayor parentesco entre sí, ¿correcto? Bueno, ahora vamos a pensar un poquito en las razones por las cuales sería importante aprender sobre los cenartros, ¿cierto? Ya que les presenté a los cenartros, sería importante también conocer qué importancia tienen desde todo punto de vista estos animales, estos mamíferos, ¿cierto? Entonces, lo primero que quiero que piensen para analizar la importancia de los cenartros es el hecho de que ustedes viven en un país como Guatemala, yo vivo en este momento en un país como Colombia. Ambos países hacen parte de Latinoamérica, ¿cierto? Y en Latinoamérica nosotros tenemos unos ambientes que, si bien son muy diversos, muy variados, en general hay una región que abarca prácticamente toda Latinoamérica y que se trata de una región natural en la cual se comparten ciertos elementos de la fauna y de la flora, ¿sí? Esa región natural que abarca prácticamente toda Latinoamérica se conoce como región neotropical. Y la región neotropical
es una de las más diversas del mundo. Es una de las regiones en las cuales encontramos mayor cantidad de especies en cada uno de los diferentes grupos. A veces puede estar en el primer lugar, a veces en el segundo, en el tercero a nivel mundial, pero en general está siempre ahí en los primeros lugares si se trata de cuantificar, de medir la biodiversidad. Entonces nosotros debemos sentirnos muy, digamos, agradecidos con la naturaleza por vivir en países en cuyos territorios existe una gran biodiversidad, ¿cierto? Porque la biodiversidad representa una riqueza de nuestras naciones. Y además de eso, además de ser un patrimonio, también la riqueza es una riqueza que contribuye con nuestro bienestar como seres humanos de una manera directa o indirecta, pero en todo caso contribuye a nuestro bienestar, digamos, en todo sentido. Así que, empezando con eso, con reconocer la importancia de la biodiversidad a nivel latinoamericano, a nivel de la región neotropical, debemos también pensar que dentro de la región neotropical, uno de los grupos más característicos, por lo menos en lo que respecta a mamíferos, son precisamente los cenartros, ¿sí? Los cenartros es un grupo que lleva millones de años habitando la región neotropical, la actual Latinoamérica. Este grupo, como les voy a indicar ahora, probablemente se originó en Sudamérica y posteriormente colonizó Centroamérica, llegó incluso a México y al sur de los Estados Unidos y un poco más. En algún momento llegó un poco más allá del sur de los Estados Unidos, pero en todo caso hoy en día lo vemos representado esencialmente, especialmente en Sudamérica y Centroamérica. Una única especie llega hasta Estados Unidos, que es un armadillo. Pero en todo caso, como les decía, los cenartros corresponden a uno de los grupos más diversos, más característicos, más representativos de nuestra región neotropical. Piensen, por ejemplo, que cuando nosotros hablamos de África, por lo general se nos vienen a la mente los nombres de animales como los elefantes, las jirafas, los leones, ¿cierto? Esos animales que son muy característicos de ese continente. Bueno, hay personas que cuando les preguntan, ¿y cuáles son algunos de los animales más característicos de Latinoamérica, de tu país? No tienen ni idea, como para mencionar siquiera unos cuantos de esos nombres. Y precisamente aquí en esta presentación yo les muestro a uno de los grupos característicos, los cenartros. Ahora, para, digamos, darles un poquito más de contexto en cuanto a eso que les contaba, de que, bueno, llevan millones de años en lo que hoy en día es Latinoamérica, en la región neotropical. Los cenartros, ¿cuándo se originaron? Sería la primera pregunta. Y obviamente luego sería, ¿dónde se originaron? Pues bien, aquí vemos un mapa a la izquierda que reconstruye la posición de los continentes y el aspecto de la línea de costa de esos continentes hace más o menos 120 millones de años, ¿sí? Eso es el periodo Cretácico de la era Mesozoica. En ese momento todavía existían los dinosaurios. Por lo menos los dinosaurios me refiero distintos a las aves, ¿sí? Las aves también son dinosaurios, los únicos que viven en la actualidad. Entonces, durante el Cretácico, hace 120 millones de años, este era el aspecto que tenía nuestro planeta. Y como ustedes podrán darse cuenta en este mapa, algo que es muy notorio, por lo menos si conocen de geografía, es que Sudamérica y África están conectados por un puente, ¿sí? No están separados como hoy en día se observa en los mapas, ¿cierto? Esta separación está dada por un océano, que es el Atlántico, particularmente el Atlántico Sur.
son muchos kilómetros los que separan a África de Sudamérica hoy en día. Y en ese momento, fíjense, hace 120 millones de años, esa desconexión no existía. Eran una masa continental única que se podía prácticamente caminar de un lado a otro. Si se hubiese deseado, los animales podían, digamos, migrar de un lado al otro y viceversa. Entonces, ¿por qué les muestro este mapa de hace 120 millones de años en el Cretácico? Porque básicamente este mapa representa lo que son las raíces, el origen de los enartros. Hace 120 millones de años existía un grupo primitivo, muy antiguo, de mamíferos placentarios que habitaba esa masa de tierra comprendida por Sudamérica y por África. Y ese grupo antiguo de mamíferos fue, digamos, dividido. Un subgrupo quedó en Sudamérica y otro subgrupo quedó en África. Cuando en los millones de años siguientes a este momento, a los 120 millones de años, posterior a esto, Sudamérica y África empiezan a separarse. Y entonces es en ese momento, poco antes de que se extingan los dinosaurios, en el cual aparecen dos grandes líneas, dos grandes grupos, dentro de los cuales uno de ellos son los enartros, ¿sí? Y eso es lo que les muestro a la derecha. Pueden ver un esquema que parece un árbol. El nombre de esto es cladograma. En biología se le conoce como cladograma. Y lo que vemos en este cladograma es la separación de los enartros. Miren, aquí pueden ver encerrado en un óvalo rojo. Pueden ver que se está señalando a los enartros y el resto de organismos corresponden a un grupo que se llama Afroteria. Afroteria. Como ustedes ya podrán deducir por el nombre, los Afroteria quedaron confinados a África y los enartros quedaron confinados a Sudamérica. Entonces, ¿qué son los Afroteria? Por ejemplo, hoy en día dentro de los Afroteria, así como podemos ver en estas siluetas, los Afroteria comprenden, por ejemplo, los elefantes, ¿sí? O los osos hormigueros, pero africanos. También hay unos hormigueros, unos mamíferos hormigueros africanos, ¿sí? Y muchos otros mamíferos que también se originaron en ese continente después de esta separación. Y los enartros, bueno, se diferenciaron en Sudamérica y a partir de ahí surgió una historia maravillosa que les voy a mostrar a continuación un poquito sobre esa historia que data de finales de la era de los dinosaurios hasta nuestros días. Entonces, dentro de las formas extintas, dentro de las formas que constituyen esa vasta historia que abarca más o menos unos 100 millones de años, desde que se supone que se originaron los enartros hasta nuestros días, han pasado 100 millones de años, ¿sí? Entonces, han habido muchas especies, muchas formas, tamaños, comportamientos, y todo esto, digamos, tiene muy poca comparación con otros mamíferos, digamos, en Sudamérica. Los enartros son dentro de los grupos que más diversidad acumuló durante ese periodo de tiempo, especialmente después de la extinción de los dinosaurios. Como pueden ver, miren, hay formas parecidas a armadillos, pero de tamaño gigante, acorazadas fuertemente. Tenemos los famosos perezosos gigantes, como estos dos que están aquí. Tenemos unas formas acorazadas más pequeñas. Tenemos también hormigueros, obviamente. Y todo esto se conoce gracias a los fósiles. Los fósiles, para quienes no conocen, no saben, los fósiles son restos de seres vivos antiguos
que se preservan en cierto tipo de rocas conocidas como rocas sedimentarias, ¿sí? Entonces, estudiándolo, estos restos que tienen millones de años de antigüedad, se puede llegar a inferir algunas características de esos animales desaparecidos. Entonces vamos a ver algunos de los animales, de las formas extintas que se han conocido gracias a los fósiles dentro de los enartros. Bueno, empezamos con los glictodontes y pampaterios. Como ustedes podrán imaginarse, estos cenartros tienen parentesco con los armadillos, ¿sí? De hecho, los pampaterios, que aquí a la derecha les muestro uno, se parecen muchísimo a los armadillos, muchísimo. Son los más parecidos entre estos dos a los armadillos actuales. Pero hay una gran diferencia y es el tamaño. Por lo general, los pampaterios, también llamados armadillos gigantes, podían llegar a medir hasta 2 metros, por ejemplo. Digamos, considerablemente más grandes que los armadillos actuales. Y a la izquierda vemos un grupo que desarrolló formas aún más grandes, formas que incluso podían superar los 3 metros de longitud. ¿Cómo se llaman esos cenartros, parientes de los armadillos actuales? Se llaman glictodontes. Y una diferencia muy característica, además del tamaño, entre los glictodontes y los pampaterios o armadillos gigantes, es el hecho de que los glictodontes no tenían flexibilidad en general dentro de su caparazón. Era un caparazón bastante rígido. En cambio, los pampaterios que vemos aquí a la derecha sí tenían cierta flexibilidad. ¿A qué se debe esto? Pues a la presencia de unas placas, porque este caparazón en estos animales está conformado por unas placas óseas, y esas placas óseas a veces pueden ser de varios tipos. Uno de esos tipos son las placas imbricadas. ¿Qué quiere decir esto? Son placas que se solapan, que se encuentran una debajo de la otra y permiten cierta flexibilidad entre ambas. Es como una especie de articulación dentro del caparazón. Por eso los pampaterios tenían cierta flexibilidad en el caparazón, mientras que los glictodontes, que no tenían ese tipo de placas en su caparazón, pues no tenían esa flexibilidad, ¿sí? Bueno, seguimos. Otra forma muy característica dentro de esa historia de 100 millones de años en la región actual de Latinoamérica de los enartros son los perezosos terrestres. Y por lo general estas formas eran gigantes. Había muy pocas formas de tamaño medio o pequeño, muy pocas, en comparación con las formas gigantes. O por lo menos eso es lo que nos dice el registro fósil. Eso es lo que conocen los paleontólogos. Aquí podemos ver entonces una reconstrucción del famoso Megatherium. No sé si ustedes habrán escuchado en algún momento, si habrán ido a algún museo, pero el Megatherium es uno de los perezosos terrestres más famosos de todos. Vivió sobre todo en lo que hoy es el territorio de Argentina, sobre todo el norte de Argentina, y una parte de la actual cordillera de los Andes. Así que bueno, era un animal que prefería sobre todo ambientes relativamente templados, con una temperatura suave, fresca. Y bueno, también tenemos otros perezosos terrestres muy famosos, como el llamado Eremotherium o Eremoterio. Y el Eremoterio es más característico, más propio de países que tienen predominancia de ambientes tropicales, cálidos, como Guatemala o como Colombia, ¿sí? Así que bueno, los perezosos terrestres también están dentro de esa historia de los enartros,
una historia que, como se podrán dar cuenta, nos lleva a reconocer formas muy diferentes a las actuales. Por ejemplo, si comparamos a estos perezosos con los perezosos actuales, podemos ver que se parecen en muy pocas cosas, ¿cierto? Estos perezosos podían llegar a tener hasta más de 1 tonelada de peso, no eran arborícolas, obviamente, por más que solían frecuentar árboles para alimentarse, no eran arborícolas, no trepaban a los árboles. También es posible que tuviesen mayor actividad física que los perezosos actuales. Entonces, fíjense cómo estudiando los fósiles, los paleontólogos pueden llegar a conocer características muy diferentes a las que observamos en animales parecidos en la actualidad, ¿cierto? Características bien diferentes. Y esas características son asombrosas, son llamativas. Vale la pena aprender todas estas cuestiones que descubren los paleontólogos. Y por si no fuera poco, si algunos de los presentes, digamos, tienen un gusto particular, un gusto especial por los aguacates, no sé si en Guatemala utilizan la misma palabra para esa fruta, resulta que los perezosos terrestres extintos se ha inferido también que ellos habrían servido como dispersores de las semillas de los aguacates y de esta manera habrían contribuido con el hecho de que hoy en día podamos contar con esta fruta tan deliciosa, con este fruto tan delicioso que sirve para hacer muchas preparaciones y que tiene un producto tan conocido ya a nivel mundial como es a ver, se me escapa el nombre, el guacamole. Así que bueno, si nosotros amamos los aguacates, debemos agradecérselo a los perezosos terrestres extintos. Por otro lado, también tenemos, así como hoy en día hay hormigueros, también en los fósiles tenemos representación de hormigueros. Los hormigueros, al ser animales relativamente pequeños, tienen huesos también frágiles, ¿sí? Y por eso no tienen tantos fósiles, no se conocen tantos fósiles de hormigueros como sí se conocen fósiles de los perezosos terrestres y de los gliptodontes y pampaterios. Pero aún así, por lo menos lo que conocemos de fósiles de hormigueros nos permiten saber que había varios representantes de este grupo en el pasado distante, hace varios millones de años, y que estos animales podían ir desde tamaños muy pequeños hasta tamaños relativamente grandes. No se conoce hasta ahora ningún hormiguero gigante, por lo menos al tamaño, comparable al tamaño de los perezosos terrestres que les mostré anteriormente. Aún así, estos animales siguen siendo muy interesantes precisamente porque son animales que por lo general se asocian fuertemente con ambientes boscosos. Así que encontrar un hormiguero, un fósil de hormiguero, casi que por defecto nos está indicando que en ese ambiente antiguo existió un ambiente tipo bosque, como el que observamos en esa imagen, ¿sí? En esa reconstrucción que vemos allí. Bueno, ahora vamos a añadir algunos otros detalles que no les he mencionado sobre los cenartros. Por ejemplo, ¿cuándo vivieron? Y en cuanto a esta respuesta, voy a remitirme especialmente a las formas extintas, pero esto de alguna manera también puede abarcar la respuesta relacionada con las formas
actuales, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos un gráfico que no les voy a pedir que entiendan por completo, tiene cierta complejidad, pero lo que sí les voy a mostrar es que acá abajo hay una escala de tiempo que va desde más o menos 65 millones de años hasta el presente prácticamente. Es decir, acá a la izquierda tenemos lo más antiguo y a la derecha lo más reciente. Y resulta que aquí podemos ver que los xenartros abarcan prácticamente todo ese intervalo, o todo ese intervalo, mejor dicho. Todo ese intervalo, así que podemos estar seguros que los xenartros han vivido durante toda la era cenozoica, es decir, los últimos 66 millones de años, con todas las formas variadas que ya les he mostrado, o incluso algunas que por tiempo no les voy a mostrar, ¿sí? Formas pequeñas, formas medianas, formas grandes, que se alimentaban de una cosa, de otra, que vivían en un lugar o en otro, que tenían ciertos comportamientos u otros. Durante esos 66 millones de años de la era cenozoica, que es la era actual, ellos estuvieron presentes en la Tierra. Y probablemente, aunque ahí existe un poquito más de incertidumbre, también vivieron durante la última parte de la era de los dinosaurios, como yo les había anticipado hace un rato, ¿sí? Así que en general, más o menos 100 millones de años abarca la existencia de este gran grupo de los xenartros. ¿Dónde vivieron? Pues bien, los xenartros vivieron en las Américas. Si nosotros por ahí vemos algún animal parecido, por ejemplo, a los hormigueros o parecido a los armadillos que puede haber en otros continentes de la Tierra, no corresponde a xenartros. Los xenartros es un grupo exclusivo de las Américas, del continente americano. Y en las Américas abarcan desde la Patagonia Argentina hasta hoy en día hasta el sur de los Estados Unidos. Pero hace más o menos 2 millones de años, un poco menos, algunos xenartros incluso llegaron hasta la parte norte de Estados Unidos, o aún más, hasta Alaska. Imagínense, cubriendo casi en su totalidad a las Américas. El hecho de que algunos xenartros se aventuraran hasta el extremo norte de las Américas nos da a entender que probablemente ellos llegaron a desarrollar ciertas adaptaciones contra el frío, ¿cierto? Para protegerse del frío. Precisamente se cree que algunos xenartros podían regular su temperatura, al menos a través de ciertos comportamientos, como, digamos, ocupar cuevas. Existen cuevas, por ejemplo, bien estudiadas en el sur de Sudamérica, que tienen fósiles de perezosos gigantes, de perezosos terrestres. Así que bueno, no es raro que los xenartros que hayan estado en el extremo norte de América hayan tenido comportamientos de este tipo, y también es posible que el pelaje les haya ayudado a conservar un poco el calor corporal. Pero los xenartros no solamente habitaron en ambientes fríos o áridos, sino también en ambientes muy lluviosos, muy tropicales, como el que observamos en esta imagen. Los xenartros parece que tienen una predilección por ese tipo de ambiente tropical, y es allí donde se observa la mayor diversidad hoy en día, en países que comprenden la zona intertropical, la zona cercana al ecuador de la Tierra. ¿Qué comieron los xenartros? Bueno, los xenartros comieron de todo un poco. Se cree que los primeros xenartros eran insectívoros, se alimentaban de insectos. Eran cavadores, que en términos científicos se conocen como animales fosoriales, y probablemente se alimentaban de insectos que encontraban en esas madrigueras que ellos excavaban. Pero no solamente los xenartros llegaron a consumir insectos, sino también otra serie de alimentos, como por ejemplo
hojas de la vegetación, tallos, frutos, y es posible, es muy probable que un tipo de cenartro, un armadillo, llamado científicamente Macroeufractus, incluso haya explorado una dieta carnívora, así como lo oyen, un armadillo carnívoro. Este armadillo vivió hace más o menos 7 millones de años en lo que hoy en día es el territorio de Argentina. ¿Y de qué se alimentaba ese armadillo? Probablemente de pequeños mamíferos, así como observamos en esa reconstrucción que aparece allí. Así que bueno, los cenartros probaron una dieta bastante amplia. Dependiendo del grupo, obviamente, podía haber cierta especialización, como ya hemos visto también con el caso de los hormigueros, que se alimentan especialmente de hormigas y de termitas. Ahora, para finalizar, les voy a mostrar algunas rarezas dentro de la rareza de los cenartros. Ya se han dado cuenta de que son animales, son mamíferos especiales, son mamíferos que tienen características únicas o poco comunes. Ahora les voy a mostrar, para cerrar la presentación, algunos cenartros que son raros, que son especiales dentro de la rareza que ya de por sí tiene el grupo en general. A la izquierda observamos un perezoso gigante con hábitos marinos, con hábitos de nado. Este perezoso se conoce como Thalassocnus y comprende varias especies que vivieron en el actual occidente de Sudamérica, básicamente Perú y Chile, más o menos hace unos entre 7 y 4 millones de años. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y este perezoso de qué se alimentaba si era que nadaba? Este perezoso probablemente se alimentaba de algas, así como observamos allí, como en un ambiente marino con algas y con pastos marinos. Pero lo que sí tienen que tener claro es que, a pesar de que era un perezoso nadador, él regresaba ocasionalmente a la playa, y que este perezoso no se aventuraba en aguas excesivamente profundas. Básicamente nadaba en la zona de costa, en la zona litoral. Bueno, y por otro lado, les muestro también en esta diapositiva a Megalocnus. Megalocnus hace parte de un grupo muy particular de perezosos también, que se originó, que evolucionó en las Antillas, particularmente en la actual Cuba. Megalocnus era un animal que podía tener un peso de más o menos 90 kilos, o sea, era un perezoso de tamaño intermedio, ni muy pequeño como los actuales, ni muy grande como varias formas que ya les he mostrado extintas. ¿Y por qué son particulares estos perezosos de las Antillas? ¿Cómo llegaron a las Antillas? Es una pregunta muy inquietante para los paleontólogos. Se cree que ellos llegaron hace unos 20 millones de años a través de ciertas cadenas de islas que conectaban el norte de Sudamérica, especialmente el área que hoy en día es Venezuela, con las Antillas Mayores. Así que bueno, al parecer unos perezosos migraron por ahí y, colonizando las Antillas Mayores, lograron, originarse una variedad de formas muy particulares. Algunos incluso, por ejemplo, como tenían dientes muy, muy parecidos a roedores, ¿sí? Entonces, los cenartros experimentaban con su evolución de alguna manera, podríamos verlo de esa forma. Había mucho cambio constante en los distintos ambientes que colonizaban. Aquí podemos ver
otras rarezas dentro de los cenartros extintos. A la izquierda pueden observar la piel de un perezoso terrestre llamado Milodon. Milodon, aquí podemos ver una foto arriba que nos muestra la piel en su cara externa. Y como es de esperarse, es una piel, un pelaje, sí, muy tupido, ¿cierto? Y ahí en la parte inferior podemos ver la parte interna de ese pelaje. Lo que en este caso quiero destacar como una particularidad, una rareza de este perezoso, es la presencia de placas óseas similares a las que observamos en armadillos. No son iguales, claro está, no están conformando un caparazón continuo como en el caso de los armadillos, pero son al fin y al cabo osificaciones similares. Están en la parte interna de la piel del animal. ¿Sí? Miren cómo son de curiosos los cenartros. A la derecha podemos ver a otra rareza extinta también, llamada Peltephilus. Peltephilus es un género de armadillo que se caracteriza por tener cuernos. Miren allí cómo se observan esos cuernos en el rostro, en la cabeza del animal. Y bueno, a diferencia de cuernos verdaderos, en realidad estas estructuras que sobresalen allí en su cabeza están formadas por placas similares a las de su caparazón, pero que se modificaron, se hicieron protuberantes y tienen cierta apariencia de cuernos verdaderos, ¿sí? Por último, les muestro estas dos rarezas. A la izquierda pueden ver a un glictodonte y a la derecha a un perezoso. Veamos primero el glictodonte. El glictodonte se conoce como Doedicurus. Y Doedicurus vivió en el actual territorio de Argentina, y una característica muy notable de estos glictodontes, además de ser animales masivos, pesados, grandes, es la presencia de una cola que tenía un mazo con espinas, ¿sí? Y esa estructura, obviamente, como se representa allí, habría servido para combate entre, digamos, ejemplares de ese tipo de cenartros, o también para defenderse de posibles depredadores. De manera semejante a ciertos dinosaurios como los anquilosaurios, por ejemplo. Aquellos que conocen sobre dinosaurios seguramente encontrarán cierta similitud. Y a la derecha vemos a un perezoso conocido como Apalox. Y Apalox, la característica que quiero destacar es que si bien es un perezoso extinto, no es un perezoso gigante, porque muchas veces nos suelen dar la impresión de que los perezosos extintos todos eran gigantes, y no, había también perezosos extintos pequeños, relativamente pequeños. Este, por ejemplo, pesaba unos 10 kilogramos. Ya se pueden dar una idea del tamaño del animal. Era un animal relativamente pequeño, y una característica también adicional muy destacada en este perezoso es el hecho de que, si bien podía desplazarse en tierra firme, también podría haber tenido ciertos hábitos semiarborícolas. ¿Y qué quiere decir semiarborícola? Que en ocasiones podía trepar hasta cierto punto en los árboles, ¿sí? Entonces, bueno, aquí les muestro algunas rarezas de los cenartros. Podríamos hacer una lista más larga, pero bueno, con esto lo que pretendo con toda esta charla es haberles motivado a aprender mucho más sobre este grupo de mamíferos, haberles motivado a valorar los grupos representativos de la biodiversidad latinoamericana, dentro de ellos precisamente este tipo de mamíferos, ¿sí?
Bueno, para finalizar, quiero nuevamente mencionarles, como hice al principio, esta charla estuvo auspiciada, está auspiciada por la Red Colombiana para el Fomento de la Paleontología, COPAL. Hago parte del comité directivo de esta red. Es un grupo que, a pesar de que uno podría pensar colombiana, bueno, solamente colombianos, no es solamente un grupo de colombianos, sino también de personas de otras nacionalidades, pero digamos, al fin y al cabo, latinoamericanos. De hecho, el profesor Joel también está haciendo parte de esta red. ¿Y qué trata o qué busca esta red? Como su nombre lo indica, busca promover, busca estimular toda una serie de actividades, de procesos que tengan que ver con el aprendizaje y la puesta en práctica del conocimiento de la paleontología. La paleontología es una disciplina científica encargada del estudio de los fósiles. Entonces, bueno, este es un proyecto que ya viene desde el año pasado. Se ha desarrollado entonces, digamos, en contexto de pandemia enteramente. Y a pesar de esas limitaciones, el hecho de no poder tener circulación de personas en los distintos países, eso no ha limitado el hecho de que esta red pueda crecer, pueda consolidarse. Tenemos en este momento miembros de varios países de Latinoamérica. Tenemos actividades como reuniones generales en las cuales se aprende sobre paleontología, obviamente. Realizamos proyectos en torno al conocimiento de la paleontología. Tenemos una serie de actividades para el público en general, charlas en colegios, tenemos cursos, talleres, y bueno, precisamente eso es lo que les voy a mostrar a continuación. Es una invitación para que nos sigan en redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y Twitter. Ahí pueden observar cómo aparece la red en cada una de esas redes sociales por si quieren echar un vistazo. También tenemos un canal en YouTube. Tenemos un contacto a través de WhatsApp. Ahí está el número. Tenemos un correo electrónico, copaldifusión@gmail.com, y tenemos un sitio en WordPress, en la plataforma WordPress, que es copalred.wordpress.com, y es algo así como se observa aquí. Ustedes pueden entrar y pueden mirar una serie de pestañas que les informarán sobre nuestra red, pero también sobre la paleontología en términos generales. Por ejemplo, tenemos una pestaña que dice por qué es necesaria la paleontología. Ahí pueden ver qué utilidad tiene la paleontología en la sociedad. Pueden conocer sobre la red, quiénes la conforman, qué estructura tiene, qué busca la red, qué objetivos. También tenemos una pestaña donde se describen las actividades y proyectos en términos generales, noticias. Tenemos una pestaña para indicar cómo se pueden hacer miembros de nuestro colectivo, que hay varias modalidades, varias formas. Ustedes pueden escoger la que más gusten. Tenemos un boletín, que es una publicación periódica que empezamos a sacar este año. Un blog, recursos donde hay videos, juegos, canales de YouTube, páginas, blogs, todo en torno a la paleontología. Tenemos una pestaña donde están nuestras charlas, cursos y talleres. Ahí está el catálogo para que puedan, conocerlo y puedan hacer su elección si desean algún tipo de actividad de estas. Tenemos una tienda y tenemos una pestaña en la cual hay preguntas frecuentes. Entonces, ustedes tienen toda la más cordial invitación en esta charla para que visiten este sitio. Ya saben, es copalred.wordpress.com, y también para que nos sigan en nuestras redes sociales y estén al tanto
de todas nuestras actividades, conozcan más sobre nosotros y puedan seguir aprendiendo no solo de paleontología, sino de la naturaleza y de la ciencia en general. Bueno, listo. Ahí con eso damos por finalizada la charla. Bueno, gracias Kevin por la charla tan interesante. Definitivamente yo creo que todos aprendimos algo nuevo hoy. Espero que todos los jóvenes, todos los que están conectados viendo la charla estén así motivados y que hayan quedado con esa curiosidad de seguir aprendiendo. Y pues una vez más, gracias por habernos cedido este espacio, ¿verdad? En tu tiempo, para poder compartir con nosotros un poco de todo de lo que ya sabes, ¿verdad? De lo que has venido desarrollando a lo largo de tu formación académica. Bueno, quiero ver, no sé, vamos a ver. Bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a ver, tenemos ahí ya casi el tiempo cumplido. Jóvenes, no sé si alguien tiene alguna pregunta, que quiera activar su micrófono y plantear esa pregunta, o si no por el chat lo pueden hacer. Si hay alguna duda o pregunta. Bueno, Kevin, como puedes ver ahí en el chat, dice, ¿verdad? Interesante y excelente. Felicitaciones, gracias. Gracias nuevamente. Bueno, vamos a ver si alguien se animara, si alguien tuviera alguna pregunta, que estuviera pensando ahí cómo formularla. Bueno, ahí está la pregunta. Guadalupe Quiñones, de cuarto bachillerato, pregunta si los xenartros aún existen. Bueno, voy a dejar que alguna persona de la audiencia que está en esta presentación, en esta charla, le responda a la persona que pregunta. ¿Los xenartros existen hoy en día? ¿Sí o no? Según lo que les contaba. Sin temor a equivocarse, porque estamos para aprender. Sí, tal vez ahí uniéndome a esa invitación que hace Kevin para que respondan, tal vez quisiera invitar a alguien de quinto bachillerato, que son los que reciben directamente el curso de biología, que alguien de quinto nos pudiera responder si los xenartros todavía existen, o les preguntamos acá específicamente. Acá en el chat dice Javier Contreras, no existen. No. ¿Quién opina lo contrario? ¿O quién apoya a Javier? Existen. Arturo dice que sí existen. Yerenit de la Cruz dice sí existen. Bueno, van 2 votos a favor de que sí y 1 a favor de no. Diego. Los hermanos todavía existen. Diego dice que sí. Kendry dice que sí. Jesús dice que sí. Bueno, ya se está haciendo muy numerosa la votación por el sí. Y efectivamente, los xenartros sí existen hoy en día. No pueden olvidar esa primera parte de la charla en la cual yo les mostraba a los armadillos, a los perezosos arborícolas
y a los hormigueros actuales, ¿sí? Todas esas formas existen hoy en día. Claro, también tienen una contraparte extinta, que era lo último que les estaba mostrando. Pero todavía tenemos cenartros hoy en día. Solamente que los cenartros que existen hoy en día no son tan diversos como llegaron a ser en el pasado. En el pasado había mayor variedad. También pregunta acá Carles Chávez. ¿Los pangolines forman parte de la familia de los cenartros? Esa es una muy buena pregunta. Y no forman parte de los cenartros. ¿Por qué no forman parte de los cenartros? Yo les mencionaba que es posible encontrar en algunos otros continentes distintos a las Américas animales que se asemejan, por ejemplo, a los armadillos y a los hormigueros, ¿sí? Eso lo dije explícitamente. Si ustedes estuvieron muy atentos a la charla, ustedes deberán recordar cuando yo dije esa parte. Entonces, los pangolines precisamente conforman un grupo de mamíferos que se asemejan mucho a los armadillos, pero no son armadillos. Tienen otra biología y tienen una ascendencia evolutiva distinta a los cenartros, y viven de hecho fuera de las Américas, fuera de nuestro continente. Así que ahí está la evidencia, no son cenartros. Tienen que tener algo muy presente, sobre todo aquellos estudiantes que están en un curso de biología o algo así por el estilo, como mencionaba Joel, y es que en biología no todo lo que parece es, ¿sí? No todo lo que parece es. Ese es una frase que permite ser muy sabio al momento de referir cierto tipo de animales a un grupo, ¿sí? No todo lo que parece termina siendo al final. A veces hay animales que parecen una cosa y resulta que están emparentados con otros animales. Precisamente ahí viene la labor de los biólogos, que es estudiar en detalle esas características que tienen esos animales para ver si efectivamente lo que parece es o si no es. ¿De acuerdo? No se trata simplemente de ver las características más externas y nada más. No, se trata de ir al detalle. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Vean que los chicos de cuarto ya van haciendo 2 preguntas, de quinto no, nadie ha hecho ninguna pregunta. Jóvenes de quinto. A ver, Joel, discúlpame un momento. Voy a hacerles una pregunta y yo creo que podrías, incluso, si te parece, si lo consideras prudente, hasta por ahí ponerle puntos por participación a quien responda lo siguiente. En Guatemala, en su país, ¿hay cenartros hoy en día? ¿Y cuáles serían algunos ejemplos de esos cenartros? Pues bueno, puede que sí existan los cenartros en Guatemala, ya que hay algunas especies de hormigueros, perezosos y armadillos en algunos zoológicos o en algún biotopo. Me refiero a hábitats naturales. Solo los armadillos. Existen los armadillos. No, no hay. No hay, profe. ¿Quién decía armadillos? Kenneth, yo. ¿Qué tipo de armadillo, Kenneth? ¿Sabes? ¿O simplemente armadillos así nomás? Armadillos así nomás. Ok, ¿quién apoya a Kenneth o quién añade algún otro cenartro?
También hay una especie de oso hormiguero arbóreo. Carles decía hormiguero, ¿qué? Arbóreo. Sí, solo que no me recuerdo el nombre, pero sí lo he visto. Bueno, ¿cuál es ese hormiguero arbóreo? ¿Cuál es ese hormiguero arbóreo? De hecho, mostré una foto de él, ese que tiene manchas blancas. ¿Amandúa? ¿El chiquitito? Sí, ese. Ok. Bueno, acá en el chat Marco Antonio decía sí, hay armadillos. Wilmer decía los tepecuincles. Bueno, no sé a qué se refiere con ese nombre. Si Joel me puede ayudar. Sí, los tepescuintles son las pacas. Bueno, entonces la respuesta a la pregunta que hice, si hay cenartros hoy en día en Guatemala, es sí hay cenartros en Guatemala. Sí hay cenartros en Guatemala. Hay armadillos, efectivamente, como dijo Kenneth. Hay hormigueros, como dijo Carles. Y hay también, probablemente, sí, yo creo que sí los hay, perezosos. En hábitat natural, no en zoológico, no en biotopo, en el hábitat natural. ¿Sí? Entonces tenemos los tres tipos de cenartros presentes en Guatemala. Así que bueno, eso es interesante, ¿no? El hecho de que su país tiene suficiente riqueza natural como para albergar esos tres tipos principales de cenartros. Todos los que existen hoy en día, digamos, los tipos principales, todos están representados allí, por más de que no todas las especies, obviamente. Bueno, ahorita por cuestiones de tiempo, ya casi para ir cerrando esta actividad, quiero compartir mi pantalla para hacer entrega virtual de un reconocimiento. Y yo creo que ahí ya se mira, ¿verdad? Sí. Y el reconocimiento dice lo siguiente: Instituto Privado del Sur otorga el presente reconocimiento a Red Colombiana para el Fomento de la Paleontología, COPAL, por impartir la charla educativa Origen, Evolución y Ecología de Cenartros, contribuyendo con la formación académica de los estudiantes de bachillerato en Ciencias y Letras con diplomado en Agronomía. San Gabriel, Suchitepeques, 23 de septiembre de 2021. Aparece mi firma como docente de biología y la firma del licenciado Luis Alfonso López, director del establecimiento. Así que este reconocimiento lo vamos a estar haciendo llegar al correo de Copal. Y pues nuevamente gracias, ahí sí no podemos hacer otra cosa más que agradecerte y pues esta entrega simbólica más que todo de este reconocimiento. Sobre todo pues tomando en cuenta que no hubo una remuneración económica para venir a compartirnos tu tiempo y tus conocimientos, así que pues hago énfasis ahí, muy agradecidos Kevin por la charla de hoy. Claro que sí, con gusto, espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido cosas nuevas, que hayan tenido inquietud por conocer sobre la biodiversidad de su país, de Latinoamérica. Y bueno, muchos éxitos en todos sus cursos, las asignaturas que están cursando. Y seguramente en algún momento en el futuro podría volver a repetirse este tipo de actividad. Podríamos hacer algo distinto, no sé, con otros animales extintos. Por ejemplo, me imagino que por ahí puede haber algún interesado en dinosaurios o en cualquier otro animal, digamos, que sea muy característico de la paleontología. Se puede, digamos, organizar una nueva actividad de esta naturaleza. Puede haber trabajo, incluso si se coordina con familiares, con niños, porque tenemos actividades de todo tipo para grandes y chicos. Así que bueno,
estaremos en contacto próximamente seguramente. Bueno, entonces en este momento estaríamos llegando al final de la actividad, agradeciéndoles a cada uno, a los estudiantes por su presencia, por haberse conectado, por quedarse también hasta esta hora. Ahorita ya los jóvenes de cuarto ya van a iniciar su siguiente clase. Con quinto todavía tenemos ahí un receso de media hora. Y nuevamente, Kevin, gracias por tu tiempo, por tu participación. Y claro que sí, quedamos ahí atentos, estamos siempre en contacto para otra actividad que podamos planificar en el futuro. Así que gracias a todos y feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, profe. Descarga.